Hola, ¿qué tal? Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy hablando de los Estados Unidos, la presencia de Donald Trump en la Corte Suprema en ese país, donde se lleva a cabo la audiencia sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento, pues marca un precedente histórico, pero a la vez alarmante. A ser el primer mandatario en funciones que acude a presenciar argumentos orales, Trump busca ejercer una presión física y simbólica sobre el Poder Judicial. Jueces conservadores y liberales cuestionaron si la orden de Donald Trump, ya bloqueada en tribunales, la cual declara que los niños nacidos de padres que se encuentran en Estados Unidos de manera ilegal o temporal no son ciudadanos estadounidenses, se ajusta a la Constitución o no, y también a la ley federal. El objetivo de Trump es desmantelar el principio de jus soli, derecho de suelo, consagrado en la 14ª enmienda de la Constitución estadounidense, que garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en el territorio. Limitar la ciudadanía automática para hijos de migrantes irregulares fue una de las promesas de campaña del republicano, ignorando la propia historia migratoria de Estados Unidos y creando con ello una subclase de personas apátridas dentro de sus propias fronteras. Es lo que vamos a hablar el día de hoy, a debatir. Antes, recordarle, a través de redes sociales, a lo largo del día, también sondeamos la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Aquí tiene el código QR si no ha participado para que pueda responder la pregunta que hemos propuesto en redes sociales. Ahí está, Corte Suprema de Estados Unidos examina la orden de Donald Trump de eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento. ¿Qué implica esto en caso de ser aprobada? Ahí están las opciones, le invitamos desde ya a participar. Vamos de inmediato al análisis. Me acompaña en la distancia la doctora en antropología, analista en política interna, Adrienne Payne, desde Estados Unidos, desde Nueva York. Muchísimas gracias, Adrienne, nuevamente por tu tiempo con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias por tenerme de nuevo. Bueno, vemos entonces este escenario en los Estados Unidos, presencia de Donald Trump allí en la Corte Suprema para poder de alguna manera ejercer presión a esta medida que obviamente desde la campaña ha pretendido implementar, negar el derecho de nacimiento a ciudadanos que son, por supuesto, migrantes, pero que tiene también una amplia repercusión en todo Estados Unidos. ¿Tu lectura sobre este tema? Pues claro, él está intentando ejercer presión sobre la rama judicial del gobierno, pero por lo visto de hoy, parece que no va a su favor. Eso sí tendría ramificaciones enormes para toda la ciudadanía, además de los niños que serían negado el derecho que ha existido por 150 años, de que cualquier persona que nazca aquí, sin importar la nacionalidad de sus padres, es ciudadano. Nos afecta al resto del país por varias razones, empezando con que los niños, los bebés, ya no tendrían derecho automático al cuidado tan necesario en las primeras semanas de existencia, porque tendrían que comprobar su ciudadanía antes de recibir sus vacunaciones. O sea, todo eso ha sido realmente visto como una crisis para la gente que cuida a niños infantes. Y además hay mucha gente en este país que no tiene fácilmente cómo comprobar su ciudadanía, aunque sean ciudadanos de muchas generaciones. Esto ha sido el mismo problema con el intento de restringir las elecciones, de que la gente ahora va a tener que comprobar que son ciudadanos para votar, pero mucha gente no tiene pasaporte, no tiene esos documentos, en particular gente pobre, gente negra, y eso es un gran problema. Entonces, perjudica a todos, obviamente más que a nadie, a los migrantes que tienen ese derecho, pero realmente es un ataque desde una perspectiva de supremacismo blanco que ha caracterizado esta presidencia. Sí, y vamos a ver justamente esta arista porque la 14ª enmienda garantiza en Estados Unidos la ciudadanía a toda persona nacida en el territorio nacional. Es el eje del debate actual porque la administración del magnate Donald Trump busca restringir este derecho histórico desafiando la interpretación constitucional que protege a hijos de padres indocumentados o temporales. La Corte Suprema analiza este caso histórico Trump versus Bárbara, que evalúa la validez de una orden ejecutiva para eliminar la ciudadanía automática por nacimiento. El inquilino de la Casa Blanca presente en la audiencia el día de hoy buscó
o busca restringir este derecho consagrado, como decíamos, en esta 14ª enmienda a través de su procurador general y desafiando un principio constitucional establecido tras la guerra civil para garantizar la nacionalidad de todo nacido en territorio estadounidense. Adrián, considerando la situación, ¿actuará la Corte como un contrapeso independiente o como un brazo legal necesario para validar la retórica de criminalización de Donald Trump en los Estados Unidos? ¿Cómo ves ese debate? Pues la Corte todavía tiene una pequeña parte de independencia en Estados Unidos, aunque tenemos que tomar en cuenta que o sea, una gran parte de los jueces actualmente en la Corte Suprema han sido designados por Donald Trump mismo, así que eso ha sido su plan para controlar esa rama del gobierno también. Es importante mencionar también que al principio esta enmienda, la 14 enmienda, era para asegurar de que las personas que fueron esclavizadas antes de la guerra civil se reconocieran como ciudadanos, pero eso, o sea que es algo que ha sido fundamental para los derechos de la gente negra en Estados Unidos, y eso ha sido la excusa de Donald Trump ahora diciendo que eso solo fue para esclavos, en sus palabras, ¿verdad? Diríamos personas esclavizadas, y ahora no vale, ahora no tiene que ver, pero en realidad fue a finales del 1800 que una persona, un chino nacido en Estados Unidos, el Wong Kim Ark, tuvo un caso muy fuerte ante la Corte Suprema y ganó definitivamente el derecho, o sea, aclaró que eso era para cualquier persona nacida en Estados Unidos. Entonces, ese antecedente es bastante fuerte y será realmente alarmante si la Corte Suprema cambiara tanta historia. Y parece que entienden eso, y en ese caso es posible que ejerzan su independencia a pesar de que hayan sido horribles en otros casos. Sí, sin duda. Hay quienes, están opinando que lo que sucedería en caso de que se apruebe esta normativa es que hubiese una ciudadanía de primera y de segunda. Busca esta medida institucionalizar un sistema de castas donde el lugar de nacimiento ya no garantice los derechos en los Estados Unidos. Pues de hecho ya está así en Estados Unidos. Ya tenemos lo que se podría considerar un sistema de casta con el racismo institucionalizado que existe, con el hecho de que, por ejemplo, lo que vemos con el Gestapo, con ICE, encarcelando, atacando a cualquiera persona que parezca latina o negra, sin importar su ciudadanía. O sea, ya es la realidad que muchos viven, pero por supuesto lo quieren institucionalizar cada día más. También, por ejemplo, con el voto, como mencioné, hacerlo mucho más difícil para la gente sin recursos, sin privilegios, acceder al voto. Entonces son de muchas maneras que están intentando restringir enormemente los derechos de las personas que no son blancos, que no tienen dinero, que vienen de otros lados, y etcétera. Sí, y hay un claro contraste, Adrián, porque recordemos que durante toda la presidencia de Donald Trump, esto fue también un tema de su campaña electoral, mientras por otro lado lanza la visa Gold Card con $1 millón para migrar a los Estados Unidos. Es decir, pues toda una contradicción en el tema migratorio que también puede tener repercusiones a nivel internacional. ¿Cómo ves también pues la respuesta que pueden dar organismos internacionales? Pues claro, es claro que la industria de la migración es otra industria capitalista, y eso lo deja más claro que nunca. En mi libro Asilo a la venta, eso tratamos precisamente, que hay lucro para aprovechar en cualquier momento, cualquier instancia de la migración, y favorece a los ricos, favorece a los blancos, mientras la política exterior estadounidense es lo
lo que está impulsando la migración forzada de tanta gente que no les da opción y luego son aprovechados por desde coyotes hasta los dueños de cárceles en Estados Unidos y también las mismas cortes. Sí. Por último, preguntarte el impacto que esto va a causar en otros países. Ya veíamos en esta semana en Europa se han endurecido también las medidas migratorias contra personas pertenecientes a otras nacionalidades. Se ha hecho un reglamento precisamente para que incluso se trasladen personas fuera de la Unión Europea. ¿Puede la Unión Europea emular este nuevo debate sobre la nacionalidad de ciudadanos europeos? ¿Cómo ves también eso? Pues claro, o sea, y vemos unas diferencias entre cómo los distintos países están tratando eso dentro de la Unión Europea. Por ejemplo, en España recién aprobaron una regularización para migrantes, mientras en Alemania están diciendo que todos los sirios pueden volver a casa, que todo ya está bien, que echándoles, ¿verdad? Esto, si lograra aprobarse, que de verdad espero y creo que no lo logrará, por supuesto sería un modelo para los gobiernos de derecha, los gobiernos fascistas dentro de la Unión Europea y en otros lados, para hacerle más daño a la gente que ya ha sufrido más por la política imperialista estadounidense. Un retroceso en las libertades civiles en los Estados Unidos. Muy pendientes de este escenario. Adrián, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Un placer. Adrián Pine, nuestra invitada sobre este tema, sobre la ciudadanía de los Estados Unidos que se está siendo debatida en este momento en la instancia judicial más importante de ese país norteamericano. Vamos a despedir la primera parte del programa. Les recuerdo, tiene tiempo de participar en la encuesta que publicamos más temprano con este código QR. Al final de nuestra emisión vamos a estar analizando los resultados. Por lo pronto, breve pausa. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy hablando de Estados Unidos, defensores de derechos civiles se manifestaron frente a la Corte Suprema del país para exigir que se mantenga la ciudadanía por derecho de nacimiento. Defensores de derechos civiles, también migrantes en el país, protestan frente a la Corte Suprema de Estados Unidos, como vemos en estas imágenes, mientras el tribunal pues analiza la orden del presidente Donald Trump que busca anular precisamente la ciudadanía por derecho de nacimiento. Exigen a los magistrados que protejan la 14ª enmienda de la Constitución que garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en el país, medida calificada como un ataque a las libertades civiles y que afectaría a hijos de padres sin estatus legal permanente. Es el debate en Estados Unidos y, por supuesto, motivo de análisis el día de hoy. Me acompaña Carlos Castañeda, analista político, abogado de inmigración. Nos acompaña desde Texas, Estados Unidos. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bienvenido. Es un placer estar con ustedes. Bueno, vemos allí la protesta frente a la Corte Suprema y preguntarte precisamente sobre esto porque ha habido este debate muy controvertido en los Estados Unidos y por supuesto con muchas posturas. ¿Cuál es tu lectura sobre lo que ha ocurrido el día de hoy? Ciertamente es un momento importante y hasta cierto punto no me sorprende que los justicias de la Suprema Corte, la mayoría por lo menos, indicaron muchas dudas en cuanto a la posición de la administración Trump. No solamente la interpretación o más bien reinterpretación del significado de la enmienda constitucional, pero también la manera en que se trató de hacer. Ahora, una cosa que para mí sí fue interesante era cómo algunos de los justicias se enfocaron en el significado de la palabra domicilio, que sí se menciona en una de las decisiones de la Suprema Corte, clave que se discutió muchas veces durante el día de hoy. Y la razón por la cual fue y es muy importante esta palabra de domicilio es porque es la manera en la cual la administración Trump podía tratar de, digamos,
hacer más débil el significado de la enmienda que tenía la idea de dar ciudadanía a todos nacidos en Estados Unidos. ¿Por qué? Están tratando de crear una excepción a ese principio basado en el domicilio de los padres. ¿Por qué? Porque aunque en la Constitución no se usa la palabra domicilio, los aspectos, los argumentos políticos a favor de la posición del presidente Trump están diciendo que si se permite ciudadanía a personas hasta cuando los padres no han establecido un domicilio en el país, esto iría más allá de lo que fue la intención de los que aprobaron esta enmienda a la Constitución en 1960, perdón, 1866, si no me equivoco. En este caso, muchos de los jueces de la Suprema Corte hablaron mucho acerca de eso y estaban pensando, en mi opinión, que podría haber una separación en el principio de nacimiento en Estados Unidos, otorgando ciudadanía, y el principio de hay límites basado en si se establece también este otro requisito de domicilio, sea de los padres o sea del joven nacido en el país. Sí, sin duda. Y ahí entra, Carlos, también la incógnita sobre la posibilidad no solamente de que hijos sean apartados, sino que también una sola familia en el futuro pueda ser deportada por completo. ¿Es así? ¿Puede ser esa la posibilidad? Realmente es lo que se está tratando de argumentar del punto de vista de la administración Trump. Y yo creo que es muy interesante que por lo menos dos de los justicias, en mi opinión, estaban viendo si posiblemente podían hacer una decisión en este caso sin depender en el significado de la Constitución. ¿A qué me refiero? Se discutió mucho que hay una ley, la Ley de Nacionalidad e Inmigración, otorgada por el Congreso en los 40, enmendada en los 50 y varias décadas después de eso, que es la ley más importante en cuanto a las leyes migratorias. Yo lo uso todo el tiempo. Lo que estaban, por lo menos dos de los justicias, viendo era si podían hacer una decisión en el asunto en este caso, que si el presidente podía reinterpretar la ley de esta manera, al basarse en el significado del estatuto cuando se otorgó en los 40, 50, en lugar de tener que hacer una decisión en cuanto al significado de la Constitución. ¿Por qué? Por dos razones. Uno, hay un principio en la Suprema Corte que dice que si la Corte puede decidir un asunto sin tener que depender en la Constitución, debería hacer eso para no tener que depender en la Carta Magna del país tan frecuentemente. Y la segunda razón es porque quieren poder evitar ¿no? Tener que decidir cuál fue el significado de los que aprobaron la enmienda hace 150 años versus hacer una decisión en el estatuto pasado apenas hace 80 años. La razón por la cual yo creo que la mayoría no adoptará esa posición es porque, como se mencionó muchas veces el día de hoy, la provisión constitucional y también la provisión en el estatuto están escritos de la misma manera. Así es que ambas partes, ambos la administración Trump y el ACLU que está retando la posición del gobierno, dijeron que no quieren que sea eso la base de una victoria. Quieren que sea basado en la interpretación de la Constitución, pero tendremos que ver lo que decida la Suprema Corte probablemente luego este año. Sí, y sin duda va a ser, o la respuesta que provenga del Supremo será un fallo histórico, sea cual sea el fallo, pero preguntarte también sobre lo que la opinión pública está manejando en torno a este tema. Hay un amplio respaldo del público para que el Supremo pues mantenga directamente lo que efectivamente ya se tiene, mantener el precedente de 1898. Se muestra la mayoría de los estadounidenses respaldando la tradición en Estados Unidos de dejar la ciudadanía por nacimiento. ¿Cómo ves también la opinión pública sobre todo este debate?
Según encuestas, por supuesto, vemos un gran apoyo, pero una cosa que es muy claro es que esta Suprema Corte, como también esta administración en la Casa Blanca, no se está basando en sus decisiones claves basado en lo que la mayoría diga en algún momento. Y por lo tanto, yo, ambos como un analista, como también abogado, no me baso en eso y yo no creo que esta corte en particular le va a importar cuál sea la posición del público. Y de hecho, el justicia principal, John Roberts, enfatizó cuando estaba haciéndole preguntas al abogado del gobierno, el procurador general, dijo, ok, la situación ha cambiado, el mundo ha cambiado, me ha dicho eso, pero la constitución no ha cambiado. Y dijo eso específicamente para negar o refutar algunos de los argumentos que está haciendo el gobierno acerca de la supuesta necesidad de reinterpretar la ley para adoptarse a las necesidades políticas de hoy en día. Sí. Y por otro lado, preguntarte si esto podría marcar un precedente duradero sobre los límites del poder presidencial y la interpretación de la Constitución de los Estados Unidos por parte de Donald Trump. Ciertamente, para mí fue muy llamativo cuando trató el presidente de hacer un cambio basado únicamente en una orden ejecutiva. Y yo creo que supieron que era extraordinario hacer eso. Por eso la orden solamente supuestamente iba a afectar los jóvenes nacidos después de tal fecha, en el 2025. Ahora, eso no cambia lo controvertido, pero yo sí creo que los justicias, uno o dos, van a decir vamos a limitar la aplicación de esta enmienda, vamos a hacer que esta decisión se aplique basado en el significado de un estatuto primordial y no la constitución. Y una tercera posibilidad es que digan, nada va a cambiar ahora, la ley, el significado de la constitución no va a cambiar, así es que aunque ciertamente es una decisión muy importante, yo no llamaría esto, probablemente, como una de las decisiones más importantes de la Suprema Corte en cuanto a los precedentes legales. ¿Por qué? Porque ya tenemos un precedente legal de la Suprema Corte en cuanto a este mismo asunto. Y eso fue precisamente lo que se discutió tan durante la decisión el día de hoy, perdón, durante los argumentos del día de hoy, el caso de Wong Kim Ark, que tuvo que ver con un señor nacido en Estados Unidos de padres inmigrantes chinos que estaba tratando de establecer su ciudadanía estadounidense después de que fue retado por agentes migratorios su habilidad de establecer su ciudadanía después de que él regresó al país de una visita en China. Sí, quería preguntarte también, Carlos, las repercusiones internacionales, ¿no? Sea cual sea, digamos, lo que se dictamine en la Corte Suprema de los Estados Unidos, obviamente en otros lugares del mundo están muy atentos a esta situación en los Estados Unidos, este debate en los Estados Unidos, teniendo en cuenta que en otros lugares del mundo pues también están emulando, ¿no?, ciertas políticas migratorias de los Estados Unidos. Veíamos recientemente Europa tratando un poco más agresivo el control migratorio, incluso colocando restricciones para algunos migrantes y trasladarlos a otros sitios fuera de la Unión Europea. ¿Cómo ves la repercusión internacional de todo este tema? Se dice que hay el principio que toda la política es local. En Europa, por ejemplo, lo que están haciendo es basado primordialmente en lo que son las demandas de los habitantes en Europa y no tanto lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Pero claro que estamos viendo una tendencia, que estamos viendo un patrón a nivel internacional. Yo ciertamente estoy de acuerdo con eso, pero no creo que la decisión de la Suprema Corte cambiará mucho esta tendencia, cambiará este patrón de una manera o la otra. Eso es mi punto de vista. Te entiendo y se entiende el análisis. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros, muy amable. Siempre un placer. Bien, a ustedes también muchísimas gracias por mantenerse con nosotros y poder también responder sobre nuestra encuesta el día de hoy. Preguntábamos bien temprano sobre todo este escenario en los Estados Unidos y la Corte Suprema que examina la orden de Donald Trump de eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento. ¿Qué implica esta medida en caso de ser aprobada? Bueno, ahí están las opciones. 54% dice que es un golpe a la Constitución, es un golpe a la Constitución de ese país
norteamericano. También vemos con un 18% que es xenofobia institucional y más abajo con un 14 y 13% tenemos masivo desamparo a migrantes y familias enteras que podrían ser deportadas. Parte de las preocupaciones, no solamente desde la comunidad en los Estados Unidos, sino también a familiares en Latinoamérica que han visto con mucho interés este tema y este debate en el Supremo de los Estados Unidos. Con esto nosotros finalizamos y les recuerdo, como siempre, www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, y también en Telegram, no solamente nuestra encuesta, sino todo el servicio informativo las 24 horas del día. Soy Luis Francisco Blandón, siga con nuestra programación, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, siga con nosotros.